Uno se imagina esto, ¿sí? Pero realmente el paciente no puede con las maniobras digitales, como vamos a ver, controlar el sangrado, y tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Fíjense que esta es una urgencia muy frecuente de gravedad potencial. Hay pacientes que pueden llegar a chocarse, incluso perder la vida. Es una manifestación primaria o es un signo de otra patología. Es decir, epistaxis por sí solo no es un diagnóstico y requiere estudios para justamente buscar la causa, estudios de laboratorio, donde pueden haber alteraciones, coagulopatías, imágenes, diagnóstico endoscópico y clínico. Generalmente son autolimitadas y afectan al 60% de la población. Sobre todo los que estamos aquí, el 60% hemos tenido un sangrado en alguna época de la vida. ¿Sí? ¿Cómo la clasificamos? Esto tiene que ser algo muy simple, porque la clasificamos en anterior, superior y posterior. ¿Sí? La anterior, por suerte, es el 90% de las causas de epistaxis. La superior, en cambio, un 5% y casi siempre asociada a traumatismos. Y finalmente la posterior, que es la más angustiante, la más grave, también un 5%. ¿Sí? La etiología de la epistaxis anterior casi siempre es la autolaceración. La resequedad, el paciente empieza a enrollarse la nariz, empieza a rascarse, empieza a meter la mano así. Y esto es lo que genera el sangrado, sobre todo en los niños. ¿Sí? Este es un corte óseo en donde esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Y vemos la pared lateral de la nariz. Y aquí vemos el aporte de la extremidad anterior, la extremidad posterior. Aquí tenemos la emergencia de la esfenopalatina. Fíjense en lo que hemos visto en la anatomía. Un poquito por detrás y arriba de la cola del cornete medio está la emergencia de la esfenopalatina. Acá tenemos la palatina descendente y tenemos esta que es la palatina mayor, que va a ingresar por el piso de la nariz. ¿Sí? Esta es la parte en cambio septal, igual esto es anterior, posterior, superior, inferior. Aquí tenemos la extremidad anterior, tenemos la arteria septal de la esfenopalatina. Fíjense que esta viene de la esfenopalatina por el reborde de esta que es la corona y viene a la parte anterior que constituye el área de Kiesel. La palatina mayor, rama de la palatina descendente, y la labial superior, rama de la facial, que confluyen en esta zona que es el área de Kiesel. Entonces aquí tenemos la epistaxis anterior, acá tenemos la superior y la posterior se ve en la pared lateral, no en esta, por la esfenopalatina. Esto también ya creo que les había mencionado. Los aportes de la carótida externa son la maxilar y la facial como ramas terminales. Tenemos la labial superior, la palatina descendente y la esfenopalatina. De la palatina descendente la palatina mayor, de la esfenopalatina tenemos la rama septal y la rama nasal lateral que va hacia los cornetes. El área de Kieselbach, por lo tanto, está constituida por el aporte de la humedal anterior, de la labial superior, de la palatina mayor, de la septal de la esfenopalatina. Nada más. La oftalmica es la que da las dos desmoidales y la carótida interna es la que da la cara. ¿Sí? Aquí tenemos prácticamente grabado toda la identificación de la nariz, en donde el 90% es área de Kieselbach, el 5% es traumática superior, humedal anterior, y el otro, el más grave, es el de la esfenopalatina en la pared lateral de la nariz. ¿Estamos claros? La epistaxis anterior, fíjense aquí cómo confluyen a nivel del plexo de Kieselbach, y ahí es en donde empieza el sangrado importante. Fíjense que está apenas a 1 centímetro del borde coanal, mejor dicho, de las fosas nasales. ¿Sí? Entonces, si nosotros le ponemos al paciente en esta posición y vemos que la sangre viene hacia adelante, eso es anterior hasta que no se demuestre lo contrario. Y va a ser fácil de cohibir simplemente con una presión bidigital a nivel de las fosas nasales. La posterior, en cambio, si al paciente le ponemos en la misma posición
Fíjense en cómo el área de la esfenopalatina es la que empieza a dar. Y el paciente no es que le va a venir el sangrado cerebral, sino va a estar tragando y se va a sentir ahogado, muchas veces muy angustiado por lo que está traga y traga sangre. ¿Sí? Acuérdense que la sangre es un estimulante y genera mucha náusea y vómito. Entonces los pacientes que están con un sangrado importante por lo general prefieren haber tenido un vómito importante. Hay un plexito, que es el plexo de Goodwin, que está en la parte posterior, justamente detrás del cornete, en la parte baja del cornete inferior. Este es otro esquema de una medio cráneo, digamos, anterior, superior, posterior y lateral. Y tenemos aquí la carótida interna, oftálmica, etmoidal posterior, etmoidal anterior. Ahí está la emergencia de la esfenopalatina. Fíjense en cómo sale la arteria septal por acá y viene hasta el área de Kessler. La arteria nasal lateral o externa que viene hacia los cornetes, las dos ramas de la esfenopalatina. La palatina descendente que viene por acá atrás y termina en la palatina mayor. Y la facial que termina con la arteria labial superior. Área de Kessler, lo más importante. Factores locales, regionales y sistémicos que pueden generar epistaxis. Dentro de los factores locales, les decía, los traumatismos, cuerpos extraños, infecciones y patogenia. Dentro de los factores locales, aquí tenemos, por ejemplo, estos traumas importantes que generan epistaxis. Cuando tenemos un trauma, lo primero que tenemos que valorar en el paciente es la presencia o no de un hematoma septal. El hematoma septal, fíjense cómo se manifiesta. Esto parecería que son dos tumores y son los cornetes, y en realidad es la mucosa que en vez de estar así, se abrió totalmente, porque hay una colección. ¿Sí? ¿Qué pasa con el cartílago que está aquí? El cartílago vive de lo que les dan las mucosas. Al haber una presencia de sangrado o colección ahí, el cartílago empieza a sufrir. Y en el transcurso de 48 a 72 horas, esto ya empieza a infectarse y podemos tener como consecuencia final una nariz en silla de montar, o sea, sin soporte. Se murió el cartílago, se cayó la nariz. ¿No? Miren ahí, como se ve la mucosa totalmente eritematosa. No se puede visualizar ninguna otra estructura, no se ven los cornetes, no se ven nada, solo es la mucosa de un lado y del otro por la presencia de la mucosa. Miren este drenaje a la semana. Un paciente que era mal paciente, no quería venir a los controles, y cuando vino ya eso era pus. Miren, se hace la incisión longitudinal, miren cómo sale. Está sin audio para que no se impresione. Y eso no se puede hacer ni siquiera con anestesia. Tendríamos que meterle quirófano, pero algo que se puede solucionar. Entonces, ¿cuál es la idea de que ustedes aprendan a drenar un hematoma? Porque le van a salvar la nariz al paciente. Después pueden derivar al especialista. Pero hacemos una incisión vertical, ¿sí? De un lado, logramos drenar todo esto, ponemos un tapón y vamos al otro lado. Nunca hacemos las incisiones al mismo nivel, porque corre el peligro de perforarse. Tenemos que hacer la otra un poquito más atrás, puede ser unos 5 milímetros más atrás, igual longitudinal, si es que hay colección. Si no, muchas veces esto puede ser unilateral. ¿Claro? La autolaceración es la más frecuente en los niños. Luego los cuerpos extraños de todo tipo, hemos encontrado de todo. Y uno de los importantes a tomar en cuenta son estas pilas. Igual que en el oído, cuando habíamos visto, esto genera un daño prácticamente inmediato. A la media hora ya vemos una laceración importante de la mucosa, incluso empieza a comprometer el hueso. Es una emergencia otorrinolaringológica. Si ustedes sospechan de que hay una pila en un paciente que les apoya la emergencia, dependiendo de la edad hay que meterle al quirófano y solucionar el problema lo antes posible. ¿Sí? Los tumores, tanto benignos como malignos, generan muchas veces epistaxis. De estos, el que más frecuentemente
se asocia a sangrados es el angiofibroma juvenil, que se da en pacientes hombres entre los 8 y los 20 años, pero también se han dado casos de pacientes mujeres. Esto de que es solo de hombres no es cierto. Dentro de los tumores malignos tenemos el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, el melanoma, metástasis del cáncer renal, que también pueden debutar con sangrados. Entonces, cuando uno tiene un paciente que viene con un sangrado recurrente, tenemos que darnos el tiempo de examinar bien esas fosas nasales. Les digo porque a mí me pasó cuando estaba haciendo el posgrado, que vino un niñito con un sangrado y había tanta gente en la consulta que uno no se toma el tiempo. No, aparentemente no hay nada, y le ponemos un algodoncito con un poquito de vasoconstrictor y paró. Vaya nomás a la casa. A la semana siguiente, la mamá vino a hablar conmigo y me dijo: vea, doctor, mi hijo estaba ingresado en el hospital de niños más importante allá, porque le tuvieron que operar, tuvo un angiofibroma juvenil. Entonces, fíjense en lo importante de tomarse el tiempo, hacer un estudio un poquito más profundo cuando hay sangrados recurrentes, ¿sí? Miren cómo se ve esto. Si no hay una buena vasoconstricción, difícilmente vamos a poder ver este tumor, que tiene otra característica, no tiene la misma coloración de la mucosa normal, ¿sí? Dentro de los factores sistémicos, la presión alta en los pacientes añosos es una causa importante de sangrado, y los trastornos de coagulación. Tenemos trastornos hereditarios como el Randall-Weber-Osler. Fíjense que esta es una vasculitis submucosa, donde hay una telangiectasia hemorrágica hereditaria. Estos pacientes sangran de todo lado. Es en el paladar, es en las fosas nasales, en el tabique. Entonces, en este paciente está contraindicada la cauterización, porque no es un solo vaso que sangra, es napa, todo sangra, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes y sospecharlos cuando vemos ya estas lesiones importantes en toda la mucosa. En los niños, la leucemia es una causa importante de sangrados. El von Willebrand es una pseudohemofilia hereditaria con función plaquetaria anormal, también tomarlo en cuenta. Coagulopatías como esta, la hemofilia, el uso de coagulantes, pacientes que están usando aspirina, pacientes con púrpuras, insuficiencia renal crónica, los pacientes que están en diálisis nos llaman con mucha frecuencia para controlar los sangrados, alteraciones endócrinas como el hipotiroidismo, los pacientes alcohólicos y que tienen trastornos hepáticos también sangran, y el barotrauma. Entonces, ¿qué hacemos ante una epistaxis? Pegamos el grito, salimos corriendo y nos ponemos, y aunque sea con un corcho, le vamos a parar encima. ¿Sí? Entonces tenemos la evaluación del paciente. ¿Qué es lo que primero hacemos? Un interrogatorio rápido, antecedentes, tratamientos que ha recibido, determinar la frecuencia de los sangrados y la gravedad de los sangrados. No es lo mismo el paciente que viene por primera vez sangrando que alguien que ya viene con episodios recurrentes. Identificar el sitio de sangrado es el éxito en poder pararlo, ¿sí? Si nosotros no vemos de dónde sangra, difícilmente vamos a poder parar el sangrado. Entonces, para eso necesitamos una buena luz y buen instrumental. Con una bayoneta, un rinoscopio, necesitamos gasa de tabique, como vamos a ver. Los signos vitales es importante que se los tomen, porque ya les digo, muchos pacientes empiezan a chocarse rápidamente por la cantidad de sangre. La rinoscopía anterior, importante. Fíjense en la diferencia de esto con esto. Este paciente ya puede estar sangrando por delante y por detrás. La compresión bidigital es lo primero que hacemos. Eso es algo instintivo. Uno empieza a sangrar y lo que hace es presionarse la nariz. Pero hay gente que le dice que no se presione acá, sino que se presione acá, que se levante la cabeza, que se acueste. Todo eso es malo. El paciente tiene que estar sentado y presionar aquí, abajo, pensando que el área de aquí es selva, que está a 1 centímetro de la punta de la nariz, ¿sí? Pues si generamos la presión bilateral a ese nivel, vamos a controlar el 90% de los sangrados.
La colocación de un anestésico y un vasoconstrictor. Aquí usamos una mezcla de lidocaína o silocaína y ponemos el Afrin, que es la oximetazolina. En este algodoncito que lo introducimos de esta manera y nos ayuda a, primero, parar ese momento del sangrado y tratar de visualizar el sitio en donde está. Si uno coloca el algodón y ve que el algodón viene manchado de la parte superior, pues ya sabemos que puede estar el sangrado a nivel de la extremidad anterior, ¿sí? Si es justo en el centro, calculamos de que es el área de Kieser o algún vaso que está ahí cerca el que nos está generando el sangrado. Entonces ese diagnóstico que nos ayuda a realizar el algodón es bastante efectivo. Como opciones tenemos la cauterización. Fíjense en cómo en esta paciente hemos puesto una gasita doblada en la boca. Eso es de buena práctica porque muchos pacientes empiezan a escupirle y le soplan a una sopa. Y te arruinaron la pinta. Claro, entonces es importante colocar esa gasita doblada en la boca. Antes nosotros preparábamos las perlas de nitrato de plata, ahora ya vienen preparadas, vienen con un palillo largo y en la punta queda la perlita. Pero fíjense, nosotros usábamos estos que son clavos que usan los traumatólogos. ¿Han visto esos clavos de Kirchner, creo que se llama? Usábamos eso, le calentábamos la punta, acercábamos la barrita del nitrato y veíamos cómo se formaba una gota y se cristalizaba en la punta. Y con eso podíamos entrar a realizar la cauterización. Importante que no se deben cauterizar ambas fosas, al menos al mismo nivel, por el peligro de que se perfore el tejido. Nosotros no podemos controlar muchas veces la profundidad de la quemadura y por eso se recomienda que no se haga al mismo nivel, ¿sí? Cuando este epistaxis anterior ya se hace profusa, tenemos varias opciones. La primera es el taponamiento anterior, que vamos a aprender a hacerlo. Pero les cuento que existe el tratamiento de la infiltración de la fosa pterigomaxilar. Fíjense que aquí está la fosa pterigomaxilar, ¿sí? Si vemos, este es un corte lateral, este es un corte axial. Si vemos aquí el seno maxilar en la parte posterior, esta viene a ser la fosa pterigomaxilar, ¿sí? Aquí están las ramas terminales de la maxilar interna. Aquí está la esfenopalatina, está la palatina descendente, que son las más importantes, ¿sí? Entonces muchas veces, no aquí, pero en lugares en donde realmente hay mucho paciente que acude con sangrado, teníamos que optar por esta opción para darnos tiempo para, por ejemplo, solucionar esto quirúrgicamente el día siguiente o hacer un tapón posterior bien hecho si no paraba el sangrado. La idea es de que nosotros infiltramos esta fosa, entramos con la aguja y depositamos el anestésico aquí sin adrenalina, ¿no? Solo lidocaína pura, para que la presión que genera el líquido haga que los vasos como que se cierren un poco, se colapsen un poco, digamos, y realmente es efectivo porque para el sangrado, pero no es una solución definitiva. Por eso digo, nos da tiempo para que el paciente no se angustie y para poder hacer un buen examen endoscópico y visualizar si realmente es la esfenopalatina lo que está sangrando. Miren aquí la referencia del arco cigomático. Nosotros nos palpamos todos aquí el arco cigomático. Un poquito más arriba podemos introducir la aguja y la dirigimos hacia el segundo molar contralateral. Esa es la dirección. Entonces, si quieren, se puede poner una reglita aquí y seguimos la misma dirección. Lo que hacemos es llegar hasta el fondo, tocamos el hueso, regresamos un poquito, aspiramos para ver si no estamos en una arteria y empezamos a infiltrar. Se puede infiltrar 5 o 7 ml y realmente el sangrado lo podemos parar. Fíjense que no es algo traumático. Hasta se sonríe el paciente y realmente nos va a ayudar en algunas cosas. El taponamiento nasal anterior, que es nuestra primera medida, fíjense cómo tenemos que realizarlo. Nosotros anclamos una parte acá. ¿Alguien tiene una bufanda? ¿Bufanda larga? No. Es que esta no sé. Sí. Una no muy gruesa. Ahí les explicamos.
Esta no se abre tampoco. ¿No se abre? Cortemos. Es eso. Ayúdame. Pues miren, haga de cuenta que esta es la gasa vaselinada, ¿sí? Es una gasa de por lo menos 50 centímetros. ¿Qué es lo que hacemos? Más o menos unos 10 centímetros y ponemos aquí la bayoneta. Entonces, si esta es la fosa, haz un huequito, es ahí. Si esa es la fosa nasal, lo que hacemos es, entramos, depositamos al fondo, y dejamos este pedacito acá. Esto es lo que queda aquí. ¿Sí? Luego, 10 centímetros más, entramos sobre el anterior, depositamos y salimos. Hemos dado estas dos vueltas aquí. ¿Sí? Luego, fíjense que ya aquí se nos estrecha el campo. Entonces, eso de que podemos seguir poniendo en este sentido es mentira, no se puede. Tenemos que ir directamente al fondo y empezamos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, desde atrás hacia adelante. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo? ¿No pista? ¿Sí? Con la bayoneta. No. ¿Nunca han visto una bayoneta? Una consulta, los que pasaron por ahí. La bayoneta es una pinza de dos ramitas que tiene esta forma. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nos permita visualizar y no, al ser solo recta, nos taparía, no nos dejaría ver. En cambio, esta forma hace que nosotros agarremos desde abajo y tengamos la parte superior que nos permita visualizar. ¿Sí? Todo esto tiene que ser hecho con muy buena visión, pero queda claro esto, ¿no? Son dos vueltas y después de atrás, adelante, así, de atrás hacia adelante. Un punto más a la orilla. ¿Quedó claro? Sí. ¿Qué dice? Gracias. Esto les va a ayudar a controlar un sangrado importante, ¿no? Piense que muchas veces es preferible hacer un taponamiento anterior bilateral bien hecho y no un posterior mal hecho. ¿Sí? Tomen en cuenta eso. Ahora tenemos estos extras, estos aditamentos que nos ayudan a controlar los sangrados, como el Merocel. Esto es ácido hialurónico y colágeno. Fíjense que viene medio compactado y al compactarse con cualquier líquido lo que hace es expandirse, se hincha. Entonces nos permite, fíjense, que se hinche todo esto y nos permita controlar el sangrado. Si es anterior, en todos los casos. Si es superior, también. ¿Por qué? Porque llega un momento en que esto se llena de sangre y es como que ayuda a parar el sangrado. Solo si es posterior y realmente es importante, no nos va a poder controlar el sangrado. Pero muchas veces, bien puesto, ya les digo, un tapón anterior bilateral es mejor que un posterior no. Cuando el sangrado persiste, a pesar de haber hecho un buen taponamiento anterior, tenemos la opción del tapón posterior anterior. Pues aquí tenemos varias opciones, porque no siempre vamos a contar con una sonda Foley. Entonces, por ejemplo, tenemos una sonda de estas que son nasogástricas, puede ser de número 8 o número 10. Lo introducimos por la nariz, visualizamos y la sacamos por la boca. Aquí fíjense que ya está la sonda, que entró por la nariz, pasó por el paladar, está en la boca, y aquí ya incluso hemos anudado el hilo con una gasa. Aquí en este caso vemos la gasa ya, y lo que hacemos es rápidamente una maniobra de tracción de la sonda y con el dedo ayudamos a enclavar esta gasa en la coana, en la parte posterior. El paciente tiene que colaborar mucho. Entonces le dicen respire profundo, aguante, plac, arriba, y quedó anclado. Entonces, ¿cuál es la idea? De que esta gasa ya no permite que la sangre siga transcurriendo hacia atrás. Va a empezar a salir hacia adelante. Entonces el tapón posterior tiene que ser complementado con el mismo tapón anterior que ya lo hemos realizado. ¿Sí? Doctor, Dime. una pregunta. ¿Y luego cómo se le saca eso? Ah, eso, buena pregunta, porque aquí tenemos, miren esto.
esta gasita tenemos que ponerle un reparo aquí, un reparo pequeño, es decir, del mismo hilo que está hecho. Si ven que aquí está un hilo, ¿no? En esta gasa va un hilo largo que va a salir por la nariz. Y el otro tiene que ser un hilo de más o menos unos 3 o 4 centímetros que está aquí atrás, que es el único que nos queda después visible. Y de ahí, con una buena pinza, podemos traccionarle y bajarle y sacarle, porque si no es imposible. ¿Está claro? No hay problema. Gracias. Lo que no pasa con la sonda Foley, fíjense, ingresa la sonda, la visualizamos por la boca y empezamos a inflar. Inflamos con suero fisiológico, ¿ya? Muchas veces hemos puesto hasta 14 centímetros cúbicos de suero, pero un promedio es de 10. Un buen promedio como para que se infle el balón aquí y ya no permita que baje la sangre. Pero volvemos a lo mismo. Por ahí el sangrado sigue, pero hacia adelante. Nos tenemos que asegurar de que ya no siga bajando, ¿sí? Y volvemos, hacemos el tapón anterior y fijamos la sonda. Esto es muy importante, porque esto no tiene que estar en contacto con las mucosas. La sonda ni el esparadrapo, sino la gasa nada más. Miren cómo queda ahí. ¿Sí? Para los residentes que muchas veces se enfrentan a un sangrado importante y no saben cómo fijar la sonda, lo que se les recomienda es tener hilo, una seda ahí y también el esparadrapo duro. ¿Sí? Pues ¿qué es lo que hacemos? Traccionamos un poquito más para darnos, digamos, un poquito de juego ahí, ¿sí? Y ahí empezamos con el esparadrapo. Cuando ya tenemos un buen taquito de esparadrapo, ¿sí? Ponemos sobre el esparadrapo el nudo, ¿ya? Con una buena seda. Entonces eso no va a permitir que eso se corra. Y ahí sí podemos poner la gasa hasta que llegue al taponcito este, protegiendo las fosas, y soltamos y esto queda como impactado. ¿Listo? Eso es importante. ¿Por qué facilita esto? Porque cuando vamos a retirar, si ustedes hicieron un nudo, es súper difícil sacar el nudo de la zona. ¿Ya? Y corremos el peligro de que si le cortamos se te vaya de uno. Y ahí. Entonces es preferible, cortamos el hilo, vamos sacando el esparadrapito, desinflamos y sacamos. ¿Sí? Fíjense en los desastres que puede generar el contacto de la sonda Foley, las inequias, bueno, pero miren esto. Esto, por ejemplo, es una salvajada, no es necesario poner dos sondas Foley, es una sola sonda que va bien cargada, digamos 10, 14 centímetros cúbicos de suero fisiológico y traccionada para que veamos que ya no baja más. No es necesario poner dos. En esta paciente, además de que le pusieron mal, fíjense el desastre que le generaron en su fosa nasal. ¿Ya? Entonces no cometamos esos errores. Siempre que al paciente le colocamos un tapón antero-posterior, tenemos que darle el ingreso. No le podemos mandar a la casa. ¿Ya? Es muy peligroso. El paciente necesita de humidificación y oxigenoterapia, antibiótico terapia siempre que ponemos un tapón, analgesia sin sedación, el monitoreo continuo. Fíjense que esto puede generar arritmias y el control de la patología de base. Si el paciente está sangrando por una hipertensión mal controlada, tenemos que hacer el control de esta situación. El taponamiento lo retiramos entre los 2 a los 5 días dependiendo cuánto siga dando muchas veces. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Cuando esto fracasa, o a este paciente le hicimos un taponamiento posterior y el rato que vamos a sacar vemos que sigue sangrando, tenemos que ingresar a buscar el vaso y cauterizar. Ese es el manejo quirúrgico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de este tratamiento? Pacientes dañosos, con riesgo de hipoxia, excitación, depresión, complicaciones endocranianas, fracaso de taponamiento posterior, epistaxis severa recidivantes, 2 o más, el compromiso hemodinámico severo del paciente. Y tenemos dos opciones.
o vamos a un tratamiento conservador intervencionista, que es la embolización transarterial, que lo hacen los radiólogos intervencionistas, o vamos al tratamiento quirúrgico directamente, como les digo, a buscar el vaso y cauterizarlo, palparlo. Siempre pedimos los exámenes prequirúrgicos, preparando al paciente, laboratorio, electrocardiograma, radiografía de tórax, tomografía, la endoscopía diagnóstica es importante, y en la cirugía si no hay contraindicación clínica. Pues el tratamiento necesita de un entrenamiento adecuado, anestesia general o neuroelectroanestesia con hipotensión controlada, esto es importante, porque tenemos que jugar con el asunto de la presión. Le bajamos un poquito hasta poder visualizar, encontrar y sellar. Y después tenemos que normalizar la presión para ver que ese vaso no siga sangrando. Porque muchas veces ha pasado que le pones al paciente en hipotensión, entras, crees que eso es lo que estaba sangrando, le cauterizas, ya despierta el momento. Se despierta y no era ese el sitio, era otro. Y sigue sangrando y tenemos que volver a entrar a quirófano. Entonces eso es muy importante, de controlar la presión y normalizarla antes de que el paciente se despierte. Un equipo básico, una óptica de 30 grados, un aspirador coagulador, puede ser mono o bipolar. La posición del paciente es importante, una baja sevillana, es decir, tanto la cabeza como los pies un poquito elevadas, para favorecer el retorno venoso y disminuir la presión. Ese es el equipo ideal, ¿no? El endoscopio con su torre. Usamos los algodoncitos, como les decía. Este es un aspirador bipolar, súper bueno porque aquí entra la óptica, aquí tenemos la aspiración, por aquí también entra este electrodo. Esto es el bipolar, pero aquí en la punta. Entonces nosotros es como entrar a jugar Nintendo. Vemos que está sangrando, nos acercamos, se aspira, un poquito de visualización, se acabó. Sí, realmente no es algo muy complejo. Puede haber sangrados superiores del hemorroidal anterior, y fíjense que el hemorroidal tiene varias particularidades. Una, que está protegido por esto que es la bula hemorroidal, que está adentro. Entonces difícilmente que uno la pueda visualizar sin haber hecho una cirugía del hermanos, ¿no? Fíjense en cómo atraviesa de la órbita, nariz y luego se va al cráneo. Entonces, nunca cuando hacemos cirugía tenemos que ir a morder en la parte alta, porque podemos generar una lastimadura del hermoidal y de que ésta se retraiga o hacia la órbita o se retraiga hacia el cráneo y puede generar una hemorragia intraorbitaria o intracraneal. Entonces, mucho cuidado en la parte alta cuando manejamos la hermoidal, ¿sí? Aquí tenemos, fíjense cómo viene la oftálmica, la hermoidal anterior y la hermoidal posterior aquí, ¿no? Este es un sangrado de un paciente conscripto que se pegó un palazo a este nivel, en esos controles. Venía en la noche corriendo y ¡pum!, se clavó el Estuvo 6 días ingresado con una sonda, un taponamiento anteroposterior. El rato que se le sacó, volvió a sangrar. Entonces hubo que entrarle. Y van a ver aquí, fíjense, aquí está el tabique, este es el cornete en la parte alta, cómo estoy haciendo una cauterización directa con un coagulador monopolar. Pero miren, me acerco, le coagulo y van a ver cómo sigue sangrando. Miren, ¿se ven? Entonces es importante ahí ser un poquito insistentes hasta que ya logremos parar el sangrado, colocamos un poquito de Suvicel y se acabó. No necesitas ni ponerle pepón a este paciente, ¿sí? Pero siempre y cuando hayamos visto el sitio del sangrado, si no, imposible. Cuando tenemos ya un problema posterior a nivel de la esfenopalatina, tenemos que tomar en cuenta de que la esfenopalatina tiene un sitio de emergencia medio conocido, digamos, pero el número de ramas que pueden emerger de ese sitio son muchas. Se han encontrado hasta 10 ramas de la esfenopalatina saliendo por el mismo edificio. Esto es anterior, esto es posterior. Aquí está el cornete medio, es acá donde tenemos que ir a buscar
la emergencia del seno palatino. Entonces lo que hacemos primero es una uncinectomía para ampliarnos esto, hacemos una antrostomía grande, aquí tenemos la pared posterior del seno maxilar y aquí empieza lo que es el hueso palatino, y ahí es donde empezamos a decolar, levantamos la mucosa hasta encontrar la espina etmoidal del palatino, que es la que nos va a dar la referencia, y vamos a poder buscarlo y ubicarlo. Miren, aquí está la antrostomía y aquí es donde vamos a hacer la incisión y vamos a ir a buscar la arteria que está acá atrás, ¿sí? Miren cómo se ve aquí la espina etmoidal y la emergencia del espino palatino, ¿sí? Eso es. Ahí, una vez que está ubicada, podemos coagularle, podemos cliparle, podemos hacer varias cosas, ¿sí? Miren el caso de una epistaxis realmente profusa, angustiante, de la misma zona. Pues el paciente se le retiró el tapón y miren cómo sangra. Por ahí no te da tiempo ni siquiera para limpiar bien la óptica, si ven el sangrado importante. Entonces es más o menos lo mismo que acabo de mencionarles, y entrar a cauterizar. Se puede cauterizar con monopolar o con bipolar, y luego ponemos el Surgicel como para que esto quede controlado. Si ven cómo se ve claramente, ¿no? Hacemos esto. Aquí tenemos otros esquemas, un clipaje del suelo palatino, la misma zona, y es ensangrado muchas veces importante. Miren este vaso como sangra. Hacemos el mismo abordaje. Aquí vamos a ver cómo vamos decolando hasta visualizar la arteria y la vamos a clipar. Se puede hacer coagulación, como les decía, con este bipolar, o colocar un clipaje como en este caso. Miren, ahí estamos. Fíjense cómo está ahí el vaso. Entonces empezamos a rodear, vamos por arriba, vamos por abajo, y ya entramos con el clip. ¿Sí ven? Se coloca el clip, se cierra y se acabó la cirugía. ¿Sí ven ahí cómo queda, no? Entonces son formas de controlar el sangrado. Luego podemos hacer un taponamiento en algunos casos, y lo importante son estas conclusiones. La efectividad del tratamiento quirúrgico llega al 92%. La electrocoagulación selectiva es la mejor opción porque evita las ramas colaterales, hay bajo índice de complicaciones, hay mejor tolerancia por parte del paciente, puede ser empleado en niños, aunque es muy raro que sangre una esfera palatina en los niños. Requiere menor tiempo de hospitalización, menor costo general, está contraindicado en sangrados difusos, como lo hemos visto, el reembujo de Rosberg, todas estas coagulopatías. No podemos entrar a cauterizar y puede requerirse procedimientos extras. Entonces el médico que está parando el sangrado tiene que estar capacitado para poder solucionar un problema de tabique, hacer una septoplastia. Puede estar la etmoidal anterior sangrando y tenemos que hacer una etmoidectomía parcial para poder visualizarla. Entonces eso es importante que ustedes lo sepan. La epistaxis es una urgencia frecuente en otorrino, y para su tratamiento debe realizarse esta progresión terapéutica, es decir, desde la contracción digital que habíamos visto hasta la cauterización endoscópica. La mayor tasa de éxito, tratamiento quirúrgico en ese proceso. ¿Listo?